Hablaré de las dificultades de los incrédulos para comprender los misterios de Dios. Tuve una visión de la Biblia en el universo, su tamaño era como un puntito más pequeño que una hormiga y la revelación que tuve fue así. La Biblia es un libro que basta para salvar un alma, no hace falta otro libro para ayudar a la Iglesia a ser salva, pero en el asunto de revelar cosas ocultas la Biblia no es suficiente. El propósito de la inspiración de la Biblia fue salvar a la humanidad y no revelar todos los misterios de Dios. Jeremías 33 versículo 3, Llámame y te responderé y te hablaré de cosas grandes e inescrutables que tú no sabes. Aunque Jeremías ya tenía la ley mosaica que era el libro de la época que guiaba al pueblo sobre el pecado, Dios le pudo decir a Jeremías que la ley era suficiente, pero dijo clama a mí que te revelaré grandes cosas que no están en la ley, cosas insondables que no sabes. Cosas que Jeremías no sabe, lo que significa que no estaba escrito en la ley, porque si estuviera en la ley, Dios le diría que lo leyera en la ley y lo buscara. Hay gente que habla así, Dios no necesita quitarse a nadie, ya ha revelado todo en la Biblia, solo lee la palabra. Si todo estuviera en la palabra, Dios no quitaría a nadie, para mostrar lo que ya está en la Biblia. Dios se arrebatará para revelar lo que no está en la Biblia y para revelar lo que los ojos humanos no han visto. Los que no entienden y tienen una mente crítica van a hablar mal, pero el que no entienda, crea por fe, porque no entendiendo entendió. Y los que se comprometen con Dios, se desentrañan enigmas espirituales y se revelan misterios, se entregan secretos celestiales a los santos, se abren cortinas espirituales para que se descifren incógnitas espirituales que ningún hombre entiende. Y muchos que no creen en cosas ocultas que no han sido reveladas a los hombres y se quedan con las mismas excusas diciendo porque no está en la Biblia son herejías, y que son extrabíblicas. La mente aún no ha entendido el tamaño de este Dios, alguien ya ha visto el tamaño del universo que aún hoy los hombres tratan de estudiar y siempre están descubriendo cosas nuevas, y cuando crean que ya han descubierto, más noticias aparecerán en el universo y murieron estudiando y nunca sabrán de todo lo que hay en el universo. Incluso los mares, por mucho que se sumerjan los buzos, nunca han sido capaces de comprender las profundidades de los mares, y siempre aparecerán nuevas especies de peces y en las regiones abisales de los mares donde está oscuro, no hay luz, donde es difícil de alcanzar para el buzo debido a las presiones que es de 20 a 100 bares capaz de aplastar un cilindro de oxígeno. La profundidad supera los 2000 metros de profundidad y esconde muchas especies de peces desconocidas para el hombre. En la selva amazónica existen varias plantas que aún no han sido descubiertas y que necesitan ser estudiadas. Si en un universo, mares y bosques, los hombres no supieron descubrir, imaginen las cosas espirituales que no se ven y no hay manera de descubrir lo que es invisible si Dios no lo revela. Si del mundo físico y natural los hombres no fueran capaces de desentrañar la naturaleza de este planeta, ¿qué diría el mundo espiritual que implica lo sobrenatural? Si ni la Biblia ni los teólogos lo entendieron al 100%, imagínense los misterios que no fueron revelados. Quieren negar experiencias a través de sus mentes, sus cerebros en el mundo espiritual son como un punto. No niegues las experiencias porque hay bases bíblicas para probar que existen. No citaré los versos aquí, porque hablaré la mitad de la Biblia demostrando que las experiencias existen. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya creó a la pareja del Edén teniendo experiencias sobrenaturales. ¿Qué experiencias fueron esas? El contacto de Adán con Dios, el acercamiento del ser divino a su criatura, Dios habló con Adán cara a cara. Este contacto entre el hombre y Dios ha existido siempre desde el Edén. El propósito de Dios al crear al hombre fue para tener esta cercanía y este contacto, por eso la oración es un contacto que el creyente tiene con Dios, y cuando el hombre experimenta el ver a Jesús, este contacto se vuelve más real. Que el hombre sea arrebatado al cielo ya es una aproximación a Dios por estar en la morada del Rey Todopoderoso. Y los críticos hablarán así,
Adán tuvo contacto con Dios porque estaba en el Edén y no tenían pecado. Esto no es cierto que Dios no puede tener contacto con las personas. Después de Adán vino Noé que no estaba en el paraíso, viviendo en el mundo de pecado y hablando con Dios. Dios le habló a Noé. Génesis 6 versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mi faz, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí, los destruiré con la tierra. Noé escuchó la voz de Dios. Esto se llama una experiencia sobrenatural, cuando Dios se revela a través de su voz. Job conocía a Dios. Job 42 versículo 5. Antes te conocía de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esto se llama una experiencia sobrenatural, cuando Dios se revela a un hombre. Dios se revela al hombre de diferentes maneras, puede ser en forma de fuego, viento, agua o en forma de ángel, pero su verdadera apariencia solo la sabremos cuando esté en el cielo. No importa cómo se revele, el hecho es que Dios se revela al hombre. Enoc caminó con Dios. Génesis 5 versículo 22 al 24. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc caminó con Dios, y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios e incluso reveló cosas ocultas. Según el libro de Enoc, Dios reveló la creación del universo, lo cual contradice la teoría de los científicos que dicen que el universo fue creado a través de una explosión. Lo que se en una explosión lo destruye todo. Mira el resultado cuando la bomba de Hiroshima y Nagasaki explotó en Japón, causó destrucción. La explosión destruyó dos hermosas ciudades, e incluso la creación de Dios se contaminó con una fuerte radiación que causó quemaduras y mutaciones, trastornos genéticos en personas y daño irreversible a las células. La explosión causa destrucción y nunca formará un universo hermoso y perfecto. La explosión destruye todo y deja todo fuera de lugar, nunca dejará a cada planeta en su lugar, las estrellas nunca caen y el sol se queda quieto en ese lugar y los planetas giran solos. ¿Qué explosión haría todo perfecto? Es mucha incredulidad creer en un teorar sin sentir, que creer que alguien creó el universo. Todas las cosas del universo se mantienen firmes en el aire y no caen como el sol, las estrellas y los planetas. Salmo 19 versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Todas las cosas en los cielos son firmes e inconmovibles. Dios quiere que seamos firmes como sus creaciones en el universo. Génesis 1 versículo 15 y sean también lumbreras en los cielos, para alumbrar a toda la tierra. Y así sucedió. Salmo 19 versículo 2 al 4, un día hace declaración a otro día, y una noche muestra sabiduría a otra noche. No hay lengua ni habla donde no se escuche su voz. Su línea se extiende por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo. En ellos puso una tienda para el sol. Amós 5 versículo 8 el que creó las Pléyades, Quima, las 7 estrellas, y Quesil, Orión, y es poderoso para hacer que el día salga de las tinieblas, y convierta el día claro en noche oscura, que llama a las aguas del mar y las esparce como quiere sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Job 38 versículo 31 y 32, ¿puedes atar las maravillosas constelaciones estelares, atar a las Pléyades o aflojar las ataduras de Orión? 32 ¿Puedes tú hacer que la aurora, la estrella de la mañana, salga en el momento adecuado, o guiar a la osa y sus estrellas hijas? Salmo 148 versículos 3 y 4 Alabadlo, sol y luna, alabadle todas las estrellas resplandecientes. Alabadlo cielos altísimos, y aguas que estáis sobre el firmamento. Salmos 136 versos 7 y 8 Fed grandes luminars, porque seu amor leale para semper, o sol, para presidir o día, porque seu amore para semper. Si 17, tuyo es el día, tuya es la noche,
tú creaste la luz y el sol. Salmos 8 versículo 3 y 4 Cuando admiro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí estableciste. Dios reveló muchos misterios de su creación a Enoc. En ese tiempo de los patriarcas no había Biblia ni ley mosaica, y Dios nunca necesitó la Biblia y la ley mosaica para revelarse. Quiero decir que las experiencias siempre existieron incluso antes de la ley mosaica y la Biblia. Ustedes que dicen que las experiencias son extrabíblicas y que no existen y son herejías, quiero decir que están mal informados, porque las experiencias sobrenaturales siempre existieron antes de la ley y la Biblia existió. Abraham tuvo experiencias con Dios obedeciendo su voz y ofreciendo a su hijo como sacrificio. Abraham tuvo una experiencia de tener contacto con los 3 ángeles. Génesis 18 versículo 1 al 3 Entonces el Señor se le apareció en los robledales de Mamre, mientras estaba sentado a la puerta de la tienda, cuando el día era cálido. Y alzó los ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de la tienda para recibirlos, y se inclinó a tierra, y dijo, Mi Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Agar tuvo su experiencia cuando el ángel le habló. Génesis 16 versículos 7 al 8 El ángel del Señor la encontró cerca del desierto, junto a un manantial, camino a Sur. Agar, ¿eres tú la sierva de Sarai y estás aquí? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? He huido de la casa de Sarai, mi señora, fue la respuesta. Isaac tuvo experiencia con Dios. Jacob tuvo experiencia con Dios. Génesis 32 versículo 24 al 28 Jacob, sin embargo, estaba solo, y luchó con un varón hasta que amaneció. Y cuando vio que no podía prevalecer contra él, tocó el hueco de su muslo, y el hueco del muslo de Jacob se dislocó, luchando con él. Y él dijo, déjame ir porque ha amanecido. Pero él dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Entonces dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob tuvo una experiencia sobrenatural mientras luchaba con Dios, quien vino en forma de ángel. Luego vino Moisés que tuvo una experiencia con Dios. Éxodo 33 versículo 18 al 20 Entonces Moisés dijo, te pido que me muestres tu gloria. Y Dios respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti proclamaré mi nombre el Señor. Tendré misericordia de quien tendré misericordia, y me compadeceré de quien me compadeceré. Y agregó, no podrás ver mi rostro porque nadie podrá verme y vivir. Moisés al hablar con Dios, ya tenía experiencia con él solo teniendo contacto, pero quería ver el rostro original de Dios y no se lo permitió. Dios se revela a sus siervos de diferentes maneras, pero en su forma original solo cuando está en la gloria. Y los críticos dirán que los hombres hablaron con Dios, porque en ese momento no había ley. Después de que la ley vino a instruir al pueblo, las experiencias de los hombres al hablar con Dios terminaron. Josué 1 versículo 1 al 3 Y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, Moisés mi siervo ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todos este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os lo he dado, como le dije a Moisés. Fíjate que en el tiempo de Josué la ley mosaica ya tenía que guiar al pueblo sobre el pecado, pero aún así, Dios nunca dejó de hablar con sus siervos porque ellos tenían la ley. Quiero decir que las experiencias sobrenaturales del hombre al tener contacto con Dios nunca terminaron y Dios siguió revelándose a sus siervos. En el caso de Josué, Dios le dice que tome posesión de una promesa que ya le había revelado a Moisés.
Josué 5 versículo 13 al 15. Y sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba de pie delante de él, con una espada desenvainada en su mano, y Josué se acercó a él y le dijo, ¿eres tú por nosotros, o por nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas ahora vengo como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y lo adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces dijo el príncipe de los ejércitos de Jehová a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Incluso después de la ley mosaica, las experiencias nunca terminaron y el ángel se le apareció a Josué. Gedeón tuvo su experiencia. El ángel se le apareció a Gedeón, aun teniendo la ley mosaica. Si los críticos de hoy estuvieran vivos en ese tiempo hubieran dicho esto, esta experiencia de Gedeón no está en la ley, es herejía. Gedeón diciendo que habló con el ángel sería burlado. Jueces 6 versículo 11 al 24. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y Gedeón su hijo estaba trillando trigo en el lagar, para salvarlo de los madianitas. Entonces se le apareció un ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, hombre valiente y valiente. Pero Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y qué de todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Daniel, incluso observando la ley mosaica, su vida no se limitó a solo observar la ley y tuvo su experiencia. Daniel 9 versículo 21 y 22, mientras aún estaba hablando con Dios en oración, Gabriel, el hombre que había observado en mi visión anterior, llegó volando rápidamente a donde yo estaba, justo a tiempo para el sacrificio de la tarde. Entonces me guió diciendo, Daniel, mira, he venido para darte inteligencia, sabiduría y conocimiento. Daniel observó la ley mosaica que era la Biblia de la época y Dios nunca dejó de tener contacto con sus siervos por causa de la ley. Dios siempre quiso acercarse a sus hijos, desde el jardín del Edén, Dios nunca se dejó revelar a los hombres. Dios podría decir así, yo di la ley mosaica para que ustedes la observen, ya no necesito manifestarme, ya no hablaré más con los hombres y no enviaré a mis ángeles, ustedes tienen la ley para guiarlos, pero Dios nunca dijo eso, y siempre se manifestó a sus siervos y nunca dejó de enviar a sus ángeles para ayudar a su pueblo. Los críticos, si vivieran en el tiempo de Daniel, hablarían así, el ángel se te apareció y le hizo una promesa, esta experiencia es extrabíblica, no está en la ley mosaica, tu experiencia es falsa, solo debemos creer lo que es en la ley, pasó que no es Dios. Los críticos de hoy, si tuvieran el tiempo de Daniel, se burlarían y se burlarían de él si dijera que habló con un ángel. Otros que han tenido la experiencia de ver ángeles y recibir su mensaje. Zacarías, Isabel, María, madre de Jesús y su esposo José. Entonces vino la gracia y la Biblia fue escrita como nuestro manual de fe. Los incrédulos dicen así, no podemos creer en experiencias extrabíblicas, no existen, solo debemos creer en la Biblia, lo que esté fuera de ella es herejía y diablo. No hay experiencia sobrenatural, Dios no da experiencia, ya nos ha dado la Biblia para que los creyentes creamos, eso es suficiente, Dios no revelará nada más, todo ya ha sido revelado en la Biblia. ¿No puedes tener una experiencia sobrenatural en la gracia? ¿Será que Dios decidió no acercarse a los hombres y no revelarse? Hechos 27 versículo 22 al 24. Sin embargo, ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque ninguna vida se perderá entre nosotros, sino que solo la nave será destruida. Pues ayer durante la noche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me comunicó, Pablo, no temas. He aquí es imperativo que comparezcas ante César, y por eso Dios, por su gracia,
te ha concedido tu vida y la de todos los que contigo navegan. El apóstol Pablo, que no vivía en la ley mosaica, pero ya vivía en la gracia y escribió muchos libros del Nuevo Testamento, recibió la visita de un ángel. A esto se le llama experiencia sobrenatural cuando tenemos contacto con seres espirituales. El ángel liberó a Pedro de la prisión. Hechos 12 versículos 6 al 10, la noche antes de que Herodes lo juzgara, Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas hacían guardia a la entrada de la prisión. De repente apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Tocó el costado de Peter y lo despertó. «Date prisa, levántate», dijo. Entonces las esposas cayeron de las muñecas de Pedro. El ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Y Pedro así lo hizo. El ángel también le dijo: «Ponte tu manto y sígueme». Y cuando salió Pedro lo siguió, no sabiendo que era real lo que había sido hecho por medio del ángel, todo le parecía una visión. Pasaron al primer y segundo guardia y llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad. Se abrió por sí mismo para ellos, y lo atravesaron. Habiendo salido, caminaron por una calle, y de repente el ángel lo dejó. Y ahora, teólogos, que explicar. Pedro ya vivía en la dispensación en gracia y el ángel lo liberó de la prisión. Lo que predicas es que Dios no puede hablar a los hombres porque la Biblia es su boca. El ángel ya no puede aparecerse a nadie, porque ya tenemos la Biblia para guiarnos y no necesitamos manifestaciones angelicales. Ya nadie puede tener experiencias de arrebatamiento y ya no puede tener visiones ni revelaciones. Dios ya no puede revelar nada a nadie y ya no puede hablar a sus siervos. Y todavía dicen que todos los milagros que hizo Jesús están en la Biblia para creer y que Jesús ya no puede operar los mismos milagros y la Biblia es suficiente para que creamos. Ya nadie puede tener experiencias de arrebatamiento y ya no puede tener visiones ni revelaciones. Dios ya no puede revelar nada a nadie y ya no puede hablar a sus siervos. Y todavía dicen que todos los milagros que hizo Jesús están en la Biblia para creer y que Jesús ya no puede operar los mismos milagros y la Biblia es suficiente para que creamos. Si hay curación de un paralítico, anda, critican solo por creer en la Biblia y no en milagros y predican a un Dios que terminó sus manifestaciones dejándolo registrado en la Biblia, predican a un Dios que se retiró y ya no puede hacer cualquier cosa, y todo lo que hizo quedó registrado en la Biblia. Esto se llama una cosa, el ateísmo, que se ha infiltrado dentro de los líderes que enseñan la incredulidad a la gente. El ateísmo que surgió en el siglo XVIII por parte de los filósofos está cobrando impulso en la actualidad. Estos filósofos que surgieron en este siglo pidieron evidencia si Dios existía. Pidieron evidencia para probar la existencia de lo sobrenatural. Ellos son John Locke, filósofo y líder, los filósofos René Descartes, James Frederick Ferrier y otros. Esta corriente de filósofos que no eran de la Iglesia combatió las doctrinas de los cristianos de la época y hoy los filósofos están dentro de las mismas iglesias que son la cizaña. Apocalipsis 19 versículo 10 al 19, antes me arrojé a sus pies en un gesto de adoración, pero él inmediatamente me guió: mira, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adorad a Dios, porque el testimonio de Jesús es la esencia de la profecía. Cristo vence a todos los enemigos. Pablo y los apóstoles ya habían enviado todas las cartas a las iglesias y habían sido asesinados, y Juan, el apóstol, estaba vivo, y tuvo muchas visiones y se le apareció el ángel. Esta es la prueba de que aun viviendo en gracia, Dios siempre se manifieste en la iglesia, siempre dará visiones y dará experiencias sobrenaturales a sus siervos. Hablaré de los matrimonios espirituales. En la brujería hay casos de matrimonios espirituales. Una bruja me dijo que ella fue ofrecida a un demonio estando aún en su vientre y cuando nació fue consagrada a él.
Esta niña creció y vio figuras y apariciones del demonio a quien le fue ofrecida. En su adolescencia se inició en la brujería y el demonio empezó a visitarla por las noches y soñaba con tener relaciones sexuales con un hombre de capa negra y no le veía la cara. Hasta que los sueños se hicieron realidad y cada noche sentía una presencia, y al dormir sentía que un viento tiraba de su ropa, ella no lo veía, pero sentía las caricias. Esta fue la primera relación sexual que tuvo con alguien invisible y no podía verlo. Con los años se fortaleció en la magia negra y el demonio se materializaba todas las noches y se acostaba con ella. Y hablando de matrimonio espiritual, este no siempre es el caso de esta joven. Hay varios matrimonios espirituales. En Umbanda hay guías que son la cabeza del país de santo o mae de santo, que significa su líder y su mensajero que controla a otros guías a su favor. En otras líneas de brujería se le llama el espíritu de ayuda o el líder espiritual de la vida del hechicero. Umbanda y otras líneas religiosas hablan de la cabeza, esto es una imitación de la Biblia, en la parte donde Pablo dice que Jesús es la cabeza de todos los hombres, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Jesús es el cabeza de la Iglesia. No voy a decir los versos, porque ya los mencioné en el vídeo anterior para no ser repetitivo. Pero la cabeza es la autoridad, y cuando se trata de la parte espiritual, Jesús es el que está a cargo de la Iglesia y guía sus pasos. En la línea de la Umbanda y el Candomblé, los guías que son las cabezas de los santos son quienes mandan en sus vidas y los guían, son autoridades y hasta atacan si no hacen lo que quieren. Cuando una persona pone a cualquier espíritu como dueño de su cabeza, le está dando legalidad para que controle su vida y el mundo espiritual reconoce que ese espíritu es dueño de la persona y puede hacer lo que quiera. Incluyendo matar. El dueño de la cabeza o jefe de la cabeza significa matrimonio. Cada vez que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, siempre se refiere a la pareja que vive junta. El hombre tiene el papel de ser la cabeza como proveedor y sustentador del hogar, y también la cabeza de decisiones y la cabeza siendo el líder espiritual. El impío puede ser la cabeza que provee y toma decisiones, pero no es la cabeza espiritual. Y hay quienes solo saben ser el proveedor principal y las decisiones las toma su esposa que mejor piensa y hay otros que están atrapados en adicciones y no tienen autoridad, por no saber ni controlar sus vidas. La cabeza siempre se relaciona con la unión marital de dos personas, cuando la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la Iglesia, es su líder y mucho más que eso, es el esposo de la Iglesia. He visto hechiceros que tienen en la cabeza un espíritu y otros tienen en la cabeza espíritus femeninos, por lo que están espiritualmente casados. En todas las religiones hay un espíritu dirigente, que está casado con los miembros de esa secta. Y tal vez ustedes que me escuchan estén diciendo, no sigo ninguna religión, soy libre para casarme con algún espíritu, no soy hechicero para casarme con alguien. Si piensas de esa manera, estás equivocado. Mateo 6 versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Solo hay dos reinos en este mundo, el de la luz y el de las tinieblas, no hay opción para ninguno de los dos, que es el tercero, porque todas las opciones caerán en el reino de las tinieblas, esto es lo mismo que todas las religiones. Que sirven al reino de las tinieblas sin querer, porque la religión es división y Dios no está en división sino en unión. Porque el reino de la luz no es la religión, sino Jesús, no especificó la religión a seguir, sino que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Las personas que están en el mundo y no siguen ninguna religión y no quieren una alianza de compromiso con Jesús, estas personas piensan que no tienen los patrones en la cabeza, pero quien manda en la cabeza es el mundo, porque hacen todo lo que el mundo manda y ofrece.
Y con solo participar del pecado de este mundo, los jefes ya están en la cabeza, los que son alcohólicos ya tienen al demonio del alcohol como jefe en la cabeza, los que usan drogas ya tienen al demonio de las drogas como jefe en la cabeza. Sus cabezas, el que baila estas inmundicias canciones tiene como dueño de su cabeza al demonio de la música, los que se prostituyen sin querer comprometerse con nadie tienen al demonio de la prostitución como dueño de su cabeza y otro tipo de pecados también tienen la demonios dueños de su cabeza. Las personas adictas a las redes sociales tienen el dueño de la cabeza el demonio de la tecnología que controla las redes sociales, las personas adictas a Netflix tienen el dueño de la cabeza el demonio de la tecnología que controla las películas y series. Los adictos a los videojuegos tienen como dueño de su cabeza al demonio de la tecnología responsable de los juegos que hay en las apps, PlayStation y demás. El diablo lanza dardos en la mente de las personas para matar a su prójimo, aun sin poseer el cuerpo, a esto se le llama control mental, cuando domina la mente de esa persona se convierte en dueño de su cabeza. Ahora viendo estas revelaciones nos damos cuenta de la importancia de tener el casco de salvación, lo que significa que la mente es salva y no puede ser influenciada por el mal. Mi mente es de Cristo, mi cabeza no necesita otro dueño, ya tiene a Jesús. 1 Corintios 2 versículo 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo? Nosotros, sin embargo, tenemos la mente de Cristo. Ni los demonios ni ningún ser humano conoció la mente de Cristo para poder instruir, y nosotros que tenemos la mente de Cristo, no podemos dejar que nadie instruya nuestra mente con manipulación y ni los demonios nos pueden manipular con sus dardos, nuestra mente es protegido, ningún demonio puede poseer la cabeza del que tiene la mente de Cristo. Cada pecado tiene un demonio a cargo, cada sistema tiene un demonio, entonces no hay manera de escapar. Siempre habrá un demonio a cargo, a menos que Jesús libere tu vida de estas cosas y vengas a renunciar al mundo y sus vicios. Tu cabeza siempre tendrá un jefe aunque no quieras, porque hay una jerarquía espiritual, y los seres humanos, siendo mortales, están por debajo de esa jerarquía y tienen que obedecer, es decir, todos los humanos que son de carne. Y los mortales tenemos que obedecer lo espiritual por ser eterno. En el reino de la luz solo podemos obedecer a Jesús, en el reino de las tinieblas cualquier espíritu puede obedecer. El mundo de los espíritus reconoce que tenemos que ser dueños de nuestras cabezas porque somos seres limitados y mortales, y tenemos que elegir a Jesús o a los espíritus, vivir una vida separada o los placeres del mundo. La única manera de que no tengáis espíritus malignos como dueños de vuestras cabezas es aceptar a Jesús como único dueño de vuestra cabeza y salvador de vuestra alma. No te cases con el pecado porque cada pecado lo trae un demonio trabajo, y si te gusta practicar ese tipo de pecado, entonces debes saber que hay un diablo detrás de este pecado que te gusta practicar, en el que estás casado con él. Una joven a la que le gustaba prostituirse se casó con Pombagira, uno de los demonios del sexo. Pombagira era su dueña y se convirtió en su jefa principal, pues ella solo hacía lo que Pombagira quería, que era prostituirse, y siendo la dueña de la cabeza de esta joven, la linda paloma decidió tomar su alma. El mundo espiritual entiende que la linda paloma es dueña de ella, porque ella hizo todo lo que su jefe quiso. Y cuando esta joven murió, tuve una visión rezando para que la linda paloma estuviera frente al alma de la joven que dejó su cuerpo, y la linda paloma se rió y su apariencia femenina desapareció y se convirtió en un monstruo terrible y tomó el alma de esta joven y descendió a los infiernos. Quiero decir aquí que la paloma linda es uno de los demonios de la prostitución. Hay millones de demonios con diferentes nombres que son de la prostitución y actúan alrededor del mundo. La paloma linda no es omnipresente y no puede estar en todas partes en los 4 rincones del mundo, es por eso que existe una jerarquía de demonios de prostitución. La Pombagira es líder de la prostitución en la religión afrobrasileña, pero en otras religiones hay otros espíritus que controlan la prostitución.
En cada país hay un espíritu de prostitución que controla estas actividades sodomitas, depende de cada cultura y varía de país a país. Una cosa puedo decir, los espíritus de prostitución no son los mismos. En Estados Unidos hay espíritus que controlen esta área sexual y en Brasil ya hay otros, y si van a África y Japón, ya hay otros espíritus en el área sexual. Hay miles y miles de demonios de tierra. Un demonio de alcohol no puede estar en Brasil, Japón, África, Francia y Estados Unidos al mismo tiempo, pero te darás cuenta que hay demonios que realizan las mismas funciones en diferentes lugares. Hay una jerarquía de demonios sexuales y hay millones de ellos en todo el mundo. Hay una jerarquía de demonios de las drogas y hay millones de ellos dispersos en los 4 rincones del mundo. Hay una jerarquía de demonios homicidas que están usando personas para matar y están por todo nuestro planeta. Hay una jerarquía de demonios del dinero, una jerarquía de demonios de la política, una jerarquía de demonios de religiones y sectas, una jerarquía de demonios de la ciencia y la tecnología, y cada jerarquía tiene un demonio jefe. Y todavía hay satanistas, empresarios y gobernadores que trabajan en estas ramas junto a estas legiones de demonios. Si obedeces haciendo ese pecado que es del diablo, te conviertes en su prisionero y esclavo que hace todo lo que él manda, y si dices que no puedes dejar el pecado, estás atrapado en su reino y no puedes salir mientras lo tengas. Atrapado dentro de ese reino, solo la palabra de Dios para liberarlo es el mismo Jesús, solo el Salvador de su alma para sacarlo del reino de las tinieblas y llevarlo al reino de la luz. Por lo tanto, quien está en el mundo tiene su cabeza que es dueño, amante y esposo. Hablaré de los demonios errantes. Para aquellos que no saben, estos demonios son una clase de demonios familiares que dejan a las personas sin hogar. La persona lo tiene todo pero decide dejar su casa, esposa, familia y se va a vivir a la calle, nunca regresa a casa y duerme en el frío de la noche gozando del sufrimiento. Primero este tipo de demonio juega con las adicciones a las drogas o al alcohol y luego lleva a la persona a ser una persona sin hogar. Hablaré sobre cómo actuar en el tiempo de Dios. He visto a un hombre de Dios recibir el don de sanidad y hacer muchas operaciones con ese don. Una hermana de su iglesia usada por Dios se enfermó y fue internada en el hospital y los médicos. Intubado. Pensó que la iba a curar para demostrarle al pastor que tenía el don, la visitó y oró, pero la mujer no volvió a la normalidad. Y cuando volvió a casa, desilusionado con la situación y muy triste, le preguntó a Dios, ¿por qué la mujer no se curaba? Y Dios dijo que no la sanaría, porque su tiempo en la tierra había terminado, el fruto estaba maduro y él lo cosecharía. Y Dios le entregó esa palabra. Isaías 55 versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un día una mujer desesperada lo llamó para orar por su esposo. Dijo que a su esposo, que es narcotraficante, le dieron 2 tiros, uno de ellos le dio en la columna y quedó paralizado. La mujer dijo que si su esposo se bajara de esa silla de ruedas, ella aceptaría a Jesús. Y este hombre oraba y el paralítico no se levantaba de la silla de ruedas. El siervo de Dios volvió a su casa, ayunó y una campaña de 1 mes de oración por el niño y nada. Y Dios le habló en ese humilde cuartito cuando oraba. Dios lo dijo, mi servio, no puedo curar a ese hombre, él sabe quién le disparó, y si lo levanto de esa silla de ruedas, querrá vengarse, no querrá convertirse y ni siquiera me lo agradecerá. El siervo de Dios dijo, Señor, su esposa dijo que si ocurría el milagro, ella lo aceptaría como Salvador. Dios dijo esto, ella no me aceptará, ella apoyará la venganza de su esposo, probé su corazón. Sé quién me servirá dentro de 10, 100 y 1000 años,
y sé quién no me servirá nunca. Aquellos que nunca me darán su vida están muriendo en sus pecados, pero aquellos que aunque estén en sus pecados, me servirán en el futuro, les doy una oportunidad porque sé del futuro. A través de la vida de este siervo de Dios entendí dos cosas: la voluntad de Dios está por encima del don. Y Dios sabe quién os servirá en el futuro y quién no os servirá. Aquellos que no son aptos para servir a Dios son descartados, ya sea que alcancen o no la salvación en el último aliento. De una cosa estoy seguro: cuando una persona que nunca servirá a Dios comienza a matar, robar y destruir vidas, no vivirá mucho porque se siente muy incómodo en el mundo de los espíritus. Pero nunca podemos decir que esa persona en particular se va al infierno, porque quien sabe es Dios, que es omnisciente, Él lo sabe todo. Cuando era bruja conocí a muchos traficantes de drogas, algunos de ellos murieron, algunos se fueron y algunos se convirtieron. Los hermanos siempre decían que estos narcotraficantes irían al infierno, y hoy tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Había un país de santo que un hermano que lo odiaba trajo una profecía de que este hombre moriría el próximo año, y hasta dijo que tuvo una visión del hijo del país de santo muriendo en un accidente automovilístico. Al final de la historia el país de santo no murió en el año que dijo y siguió haciendo sus trabajos de hechicería, y después de unos 7 años el país de santo se convirtió y se hizo pastor. Su hijo se convirtió y la visión del accidente nunca sucedió. Y muchos de esos hermanos que eran firmes y decían que los narcotraficantes que se convertían se iban a morir, de esos creyentes unos se fueron y otros se desviaron, uno volvió a ser alcohólico y murió en esa cárcel y hay que arrepentirse ya, el otro no aguantó la prueba, si se desvió y se enojó tanto con Dios que se metió en el narcotráfico pensando que le iba a pegar a Dios. Solo se está haciendo daño a sí mismo y aún así entregando su alma al infierno. Y los que mal hablaron y se fueron, no vieron convertidos a los bandidos que condenaban. Responderé algunas preguntas. Sobre el Área 51, me preguntaron qué sé. El Área 51 está prohibida y solo los del sistema de vigilancia pueden ingresar allí. Lo que sé sobre este lugar es que una bruja que conocía fue llevada en espíritu a través de una proyección astral y entró allí y vio cosas horribles como experimentos con humanos y animales. Personas que fueron conejillos de indias para experimentos y creación de nuevas especies de bestias humanas. Y también crean nuevas especies de animales híbridos al mezclar animales para formar otro. No se alarme si ve un animal extraño y no identificado en Internet. Si ves a una persona que es en parte hombre y en parte animal, no te pongas tenso, porque estos son proyectos de prueba. Cuando Dios creó a los animales, estableció una vida útil para cada ejemplo. Una guacamaya vive 63 años, un tigre vive 25 años y los tiburones viven de 15 a 30 años. Cada animal Dios estableció un tiempo de vida, y cuando los científicos toman estos animales y mezclan su ADN, forman un nuevo animal. ¿Cuánto tiempo vivirá este nuevo animal? Dios ha fijado un tiempo de vida para todos los animales y este nuevo animal creado por el hombre, Dios no va a fijar el tiempo de vida de esta criatura desconocida. Una mezcla de un lobo y un jaguar y forma otro animal. Dios no establecerá el tiempo de vida de una aberración, si fue el hombre quien creó este nuevo animal queriendo ser Dios, el que establece el tiempo de vida. La vida útil del búho es de 24 años y la vida útil del cuervo es de 69 años, un científico mezcla la genética de estas dos aves para formar una nueva ave. Pregunto, ¿vivirá este nuevo pájaro los 24 años del búho o los 69 años del cuervo? Los animales creados en el laboratorio no viven y duran pocos días de vida, tienen deficiencias en sus estructuras corporales. Internet está lleno de extraños animales que se encuentran muertos en ríos, mares y bosques. Estos nuevos animales son liberados a la naturaleza y no sobreviven,
porque no existen y no son parte de la creación de Dios, sino de los hombres. La bruja que fue allí dijo que un demonio alienígena inspiró la creación de toda esa estructura en el Área 51, por lo que existe una conexión entre este lugar y los extraterrestres. Allí incluso construyen platillos voladores recibiendo inspiraciones demoníacas. Una persona dijo, si los fenómenos Poltergeister, cuando los objetos comienzan a volar por todas partes, si son los demonios los que atrapan y juegan. Cuando es un objeto grande o 2 hasta 4 que flota podrían ser los demonios que los sostienen con sus manos y los suspenden hacia arriba, tal como hacen con los brujos africanos, los levantan y los suspenden en alto. Ahora, cuando hay muchos objetos que comienzan a volar al mismo tiempo, podrían ser los demonios haciendo corrientes de aire, como si formaran tormentas y remolinos. Conocí a una bruja que el diablo hizo una corriente de aire que voló. Las brujas del viento hacen que los objetos vuelen a través de la corriente de aire. Otra pregunta que voy a responder, ¿qué pasa en un país que no tiene cristianos y solo budistas? Una persona simplemente decide convertirse. Lo que pasa es que será el reino de la luz dentro de un país de tinieblas. Donde hay una luz, ya es un signo de esperanza, es la famosa luz al final del túnel. Esa luz iluminará los rincones oscuros donde ningún budista ha iluminado. Budistas que caminan en lugares oscuros y no pueden ver en la oscuridad, demonios que trabajan en la oscuridad, una persona que es luz iluminará estos lugares revelando las obras y las identidades de los demonios. Y los budistas que son ciegos y no pueden ver los demonios en la oscuridad de su camino vendrán a verlos, porque alguien que es luz está iluminado. Las cucarachas se esconden en la oscuridad, cuando iluminamos el lugar, se escapan, al igual que los demonios a los que no les gusta que se revele su identidad o sus malas obras. La ceguera de la carne es un defecto visual, aun cuando sea de día, el ciego siempre verá de noche. La ceguera espiritual es la ausencia de luz, ¿puede alguien incluso con una buena visión perfecta ver cuando todas las luces están apagadas? Por supuesto que no, las pupilas de los ojos se dilatan en la oscuridad, y con los ojos abiertos no podemos caminar en la oscuridad, esto es ceguera espiritual. Si una persona se convierte en un país budista o musulmán será el faro que alumbrará, si 2 personas se convierten ya son 2 luces y es mejor que una, si 4 personas se convierten es el doble que 2, si 6 personas convertir ya aumenta la iluminación. Cuanta más gente se convierta, más luz habrá en la tierra y el poder del reino de Jesús se hará cargo. Mateo 5 versículo 14 Ustedes son la luz del mundo. Voy a hablar de la persecución del tiempo del fin. Responderé acerca de mi posición con respecto al rapto. No creo en corrientes teológicas pre-, meso o post-tribulacionismo, todas tienen errores y un poco de acierto. Algunos versículos me fueron revelados y leyendo la Biblia tengo un entendimiento de lo que sucederá. La mujer perseguida por el dragón es Israel, según la descripción de la visión. Apocalipsis 12 versículo 1 y 2, y se vio una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y ella estaba encinta y con dolores de parto, y gritaba con ansias de dar a luz. La mujer vestida de sol es el pueblo de Israel que reconoce a Jesús como el Mesías y se viste con gracia. La gracia ya salva, porque es la sangre redentora de Jesús. La mujer que tiene una corona de 12 estrellas, ¿qué significa? El cuerpo espiritual de esta mujer es Israel, y las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 12 versículo 3 y 4, y se vio otra señal en el cielo, y he aquí, era un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró tras sí la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz,
para que cuando ella diera a luz, pudiera devorar a su hijo. El versículo 3 recuerda el pasado, cuando Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles y persiguió a la mujer que daría a luz al Mesías. La mujer que da a luz a Jesús es Israel, él era israelí. Esta mujer significa la nación de Israel que dio a luz a Jesús, él nació en Israel y es del linaje de David. Cuando tuvo la mujer los dolores del parto, fue cuando se estaban cumpliendo las profecías para el nacimiento de Jesús. Al acercarse los años del nacimiento de Jesús, Satanás movilizó al imperio griego que se había dividido para causar angustia en Israel. La familia macabea que defendía la ley fue perseguida. Israel fue la nación más oprimida en el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento y aún hoy es odiada por ser la nación de donde vino Jesús. Satanás sabía que el Mesías saldría de la nación de Israel y usó reinos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma para oprimir al pueblo de Israel. Antes de estos reinos Israel ya era perseguido por los amonitas, asirios, egipcios, madianitas y filisteos. Y cuando Israel entró en dolores de parto siendo oprimido por el imperio romano, nace Jesús. El rey Herodes, que era súbdito del imperio romano, trató de matarlo, y María tuvo que huir. Apocalipsis 12 versículos 5 y 6, y dio a luz un hijo varón que había de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustentaran por 1260 días. El versículo 5 dice que en el futuro Jesús regirá las naciones con vara de hierro y habla de su crucifixión cuando sea arrebatado a Dios y regrese a su trono. Apocalipsis 12 versículos 7 al 9 y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Primero habrá guerra en el cielo, y Satanás y las potestades del aire serán arrojados a la tierra. Es en este versículo que comienza la tribulación en este versículo, porque los poderes que antes obraban en el aire son arrojados a la tierra junto con el dragón y perseguirán a los cristianos en la tierra. Apocalipsis 12 versículo 10, y oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra que habla ha venido a salvación, la fortaleza, el reino de Dios y el poder de Jesús habla del arrebatamiento de la Iglesia, la limpieza del aire echando todos los demonios en la tierra es una preparación para el encuentro de la novia. Apocalipsis 12 versículo 11 y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. En este versículo habla de los mártires desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, que serán resucitados. Apocalipsis 12 versículo 12 al 16, así que regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, y está muy enojado, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El dragón que fue arrojado sobre la tierra persigue a Israel que dio a luz a Jesús. Y a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, fuera de la vista de la serpiente. Las alas del águila significan que Israel huyó al desierto muy rápidamente. La mujer recibió alas de águila para volar para que no la capturaran, volar en las alturas para escapar es más difícil ser arrestado, mira las aves que vuelan, mientras están en el aire nadie las puede atrapar,
pero cuando aterrizan en el suelo son presas fáciles. El dragón que antes volaba y fue expulsado por los aires, ya no puede volar por los aires para perseguir a la mujer que vuela por los aires. ¿Estás diciendo que Satanás se perdió la capacidad de tener una visión más amplia del mundo? Desde el aire podía tener una mejor vista del planeta, ya en la Tierra sin poder ir al aire, perdió todo el ángulo que privilegiaba su vista desde allí arriba. Sin el dragón en el aire y los poderes que podían ver toda la Tierra desde arriba, Israel puede esconderse en el desierto sin tener el espionaje desde arriba ya que todos los demonios están en la Tierra. La mujer huye de la persecución volando, quiere decir que Israel huirá al desierto de una forma extraordinaria creada por Dios. El pueblo elegido de Israel, que son los 144.000, no los que no creen en el Mesías, descendientes de los fariseos de la Biblia. Este pueblo escogido saldrá de las ciudades de Babilonia. Y la serpiente arrojó agua como un río de su boca tras la mujer, para barrerla con la corriente. La serpiente trata de capturar a Israel con sus trampas y no lo logrará. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había vomitado de su boca. Apocalipsis 12 versículo 17 Y el dragón se enojó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón dejó de perseguir a Israel y se fue a perseguir a otros pueblos que son cristianos. Él fue a hacer la guerra con los remanentes, ¿y quiénes son estos? Fue de Israel de donde vino el Mesías, el Evangelio comenzó en Israel y se extendió al mundo. Israel es la mujer y el remanente son los que aceptaron el testimonio de Jesús que salió de sus entrañas. Los mandamientos de Dios de quien habla aquí, no son los mandamientos de la ley mosaica de que tienes que guardar el sábado y hacer los sacrificios. Los mandamientos de Dios son el mismo mandamiento de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, los dos mandamientos que aprobó Jesús. Hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo en la cuestión de los dos mandamientos. Por amor Dios envió a su Hijo al sacrificio, por amor Jesús se entregó en la cruz, por amor servimos a Dios y por amor amamos al prójimo, así como Dios amó a la humanidad hasta entregar a su Hijo. Apocalipsis 14 versículo 12 y 13 He aquí la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras los sigan. El versículo 13 habla de los que están dormidos en el Señor, que fueron pacientes y guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Descansarán de sus obras en la Nueva Jerusalén y sus obras los seguirán, resucitaré. El aire ya no tenía poderes y tampoco el dragón, todos fueron arrojados a la tierra, el aire está limpio para el arrebatamiento de la Iglesia. Apocalipsis 14 versículo 14 Y miré, y he aquí una nube blanca, y uno sentado sobre la nube semejante al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz afilada. El rey fue coronado y se sentó sobre las nubes para arrebatar a su novia, en su mano está la hoz para segar el trigo de la paja, para separar su santa iglesia de la iglesia apóstata. Apocalipsis 14 versículo 15 Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, echa tu hoz, y siega, la hora de la siega ha llegado para vosotros, porque la mies de la tierra ya está madura. El ángel le dice a Jesús que eche su hoz y siegue, la hora de la cosecha ha llegado para ti, la cosecha está madura. Apocalipsis 14 versículo 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Jesús siega el trigo y toma a su pueblo de la tierra, arrebata a los suyos, la iglesia va a su encuentro en las nubes.
Apocalipsis 19 versículos 6 al 9, y oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía Aleluya, porque ya reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. El rapto no es antes del primer sello, sucede en este versículo. Apocalipsis 14 versículo 17 al 20 y del templo, que está en el cielo, salió otro ángel, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y clamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada, y corta los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra, y recogió las uvas de la vid de la tierra, y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La cizaña es aplastada en la tierra, su sangre es derramada. Este es el juicio de las naciones que no creyeron en Jesús. Sobre las dos bestias, la de la tierra y la del mar. Apocalipsis 13 versículo 11 al 13 y vi otra bestia subir de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Esta bestia tiene dos cuernos y tiene una sola cabeza, por lo que será un líder solo quien es el falso profeta. Si es como un cordero con dos cuernos, está representado por un carnero. Entonces concluimos que la bestia que subió de la tierra está representada por un cuerpo espiritual que es el carnero. Ese carnero es la gran institución religiosa que controlará a todas las religiones del mundo y tendrá un gigantesco templo de adoración, en el cual se sentará en un trono el falso profeta, quien permanecerá en el altar profano y predicando en el púlpito consagrado a el dragón. En el versículo 11 ella tenía dos cuernos que significa poder, los dos poderes más grandes en el mundo son el político y el religioso. La Iglesia Católica de Constantino tenía el poder religioso para imponer su doctrina y también tenía el poder político que hacían las tropas del ejército del rey lucha en tu nombre. Dos cuernos semejantes al cordero, uno de los cuernos ejerce la autoridad política que está aliada a los partidos evangélicos que engañarán a la Iglesia apóstata que pensará que esta institución será el representante de Jesús que combatirá el crimen, los robos y otras cosas.